Estuvimos aquí hace una semana con un tema súper interesante que son los milagros. Y de la nada, mi buen amigo Diego Chávez, a quien extraño porque siento que no te veo, Diego, hace como un año y creo que ha pasado una semana. Esta semana no Eh, nos hemos visto, pues. no, para nada. Nunca hubiera pensado que te extrañaría. Generalmente quiero dejar de verte. Pero se ha sentido largo, se ha sentido largo. Eh, bueno, y el tema estaba tan interesante que realmente creímos que daba para un episodio más, ¿no? Diego nos sorprendió ahí con unos relatos súper extraños de su antiguo ser, ¿no? Relatos Que, salvajes. unos relatos salvajes que esperamos hoy día poder contar a profundidad. Mi nombre es Ricardo Araníbar, estamos en Ni Idea junto a mi amigo, el Jesús Millennial, Diego Chávez. Dos millennial. Bueno, ¿por qué estamos hablando de milagros? Si es que alguien cayó aquí por casualidad y no escuchó lo que venía antes, es porque el mes morado nos da, el mes de octubre nos da muchos temas, ¿no? Primero hablamos de lo paranormal, porque es Halloween, pero también es el mes de los milagros y de muchas cosas más. Así que octubre nos da mucho de qué hablar y estamos aprovechando un poquito ese tema. Y la otra vez nos quedó corto. Y hoy día llegamos a la parte 2. Ha sido una semana que se ha sentido más larga de lo habitual. Yo me imagino que Sí, para ti más, por todo lo que has uf, estado. totalmente. Esta semana justo mi chibolo se enfermó y obviamente tú sabes que padres primerizos pues descubren también por primera vez las enfermedades porque no tenemos ni idea de cómo tratar a un niño que no sabe decirte qué tiene, no sabe decirte dónde le duele, que no sabe Debe ni ser, siquiera toser bien, ¿no? Eh, ser una locura. ¿Cómo tú, una o sea, yo, locura. yo, yo solo puedo imaginarme, pero no lo puedo saber a ciencia cierta. ¿Cómo tú afrontas el momento en que ves que a tu hijo está poniéndose mal y no sabes qué tiene? Y ese momento, por temperamento, ¿cómo tú eres en ese contexto? Me molesto, como siempre, me molesto. Tu reacción por Puteo. default. Mi reacción por default es molestarme, putear, estar malhumorado, escribirle a alguien y joder. No soy una persona que sabe manejar muy bien sus emociones. Considero que soy una persona súper emocional, pero no es que lo manejes correctamente, ¿no? Eh, lo que sí es que no me molesto con él. Eso sí creo que es un gran descubrimiento, un gran autodescubrimiento. Me he dado Claro, si cuenta te, que si- no, si te molestaras con el que está enfermo ya sería otro level, pues. claro, no, lo veo y me preocupo y trato de acompañarlo y mientras me voy molestando con todo lo demás que me rodea, ¿no? Un poco es así. Trato que las cosas sean rápidas, llegas al hospital y no entiendo por qué se demoran, no entiendo por qué entonces, no sé, enfermera, por Tenías, favor, tenías ¿puedes locas a las atenderlo? enfermeras. Claro, o sea, es un poco de impaciencia con ansiedad y miedo, ¿no? Pero bueno, él es un virus, tenía un virus acá del pecho que hace que se inflame un poco los pulmones y se le haga un poco difícil de respirar. Es como Mm. bronquiolitis se llama, ¿no? Bronquiolitis. No es bronquitis, es Bronquiolitis. bronquiolitis. No, es que creo que los bebés, o sea, cuando tienen menos de un determinado edad, no generan bronquitis, sino bronquiolitis, porque creo que sus pulmones no están desarrollados al 100%. No sé, son términos ahí de médicos que no tengo ni idea, ¿no? Buen día. Pero nada, fuimos a llevarlo, lo vieron, le pidieron que le hicieran estas nebulizaciones, que es como respirar un oxígeno con un medicamento, pero como es bebito, este oxígeno, o sea, le pones la mascarilla y el oxígeno que suena, porque suena, ¿cómo se llama? Es oxígeno a presión, tiene un sonido, sale, ¿no? Lo vuelve loco, entonces lloraba, ¡ah! Y él, que es un salvaje fácil como yo, se peleaba, golpeaba, gritaba como un salvaje y entonces es como un poco difícil, ¿no? Y le mandaron varias nebulizaciones, cada 3 horas tenía que nebulizarlo, entonces nos tuvimos que quedar ahí, ¿no? Y,
Y As- nada, o sea, un poco cansado porque igual en la noche también, cada 3 horas llegaba la doctora, le ponía su nebulización, veía que estaba bien el oxígeno, veía que no tuviera temperatura y nada. Hoy día ya salimos, afortunadamente todo bien, ahorita ya está tranquilo, respira bien, ya está más animado. Nada, así son los niños, ¿no? Asustan y se mejoran. Igual que empeoran de un momento a otro, también se mejoran de un momento a otro, ¿no? Creo que los papás sufrimos más, mucho más que ellos. claro, ¿cómo será experimentarlo de ese lado que están descubriendo todo, ¿no? Yo te voy a contar una pequeña historia que no es mía, Cuéntamela. pero que tiene que ver con el tema de los milagros y tiene que ver con el tema que tú me estás contando. Voy a hacerla así súper resumida. Es una pequeña historia de algo que le pasó a Jesús, ya que hemos estado hablando del Señor de los Milagros y todas estas vainas, de lo paranormal, y que después, con toda la conversación que tengamos, al final la historia personal que te cuente va a tener sentido con el inicio. Así que los que escuchan esta historia se queden hasta el final para que entiendan por qué la cuento. Me gusta esta nueva técnica que tienes de tirar ahí tu comidilla para enganchar a las personas hasta el final, ¿ah? Como buen Justo publicista, ¿no? como buen storyteller. Claro, una vez, según la Biblia, para que no digan que ya estoy dogmatizando a la gente, créaslo o no, si lo crees chévere y si no lo crees, pues es una bonita historia igual. Jesús estaba caminando, como le gustaba caminar ahí por las aldeas, y él decía que había una multitud gigante que lo estaba apretando por ahí. Si alguien ha visto The Chosen, esta serie de HBO, puede encontrar la historia así escenificada en una serie muy chévere. Brother, Esa fue necesito sacar HBO. Tengo todo menos HBO y me están recomendando un montón de series que no puedo ver. algunas cosas en Bueno, ¿qué Max. pasó? ¿Qué Y ahora pasó ya con no la es caminata HBO. de Jesús? Entonces, bueno, estaba caminando, pasó algo que no es lo central, pero como anécdota nomás, dice que había una mujer que había sufrido flujo de sangre, dice la Biblia, eh, por más de 12 años y había gastado toda su plata en doctores y nadie la había curado y se enteró que había este Jesús que hacía milagros y se metió entre la multitud y las mujeres pues no podían acercarse a los hombres, mucho menos tocarlos y tocar a un rabí, ¿no? Un maestro como Jesús. Pero ella se achoró y simplemente tocó su ropa. Dice que en ese momento Jesús paró a toda la multitud y dijo, aguanten un toque, alguien me ha tocado. Le dije, maestro, ¿cómo es eso? No, alguien ha tocado mi manto y ha salido poder de mí. Y ¿Qué cosa? entonces la mujer, como toda asustada, porque había cometido pues una falta, ¿no? Dice que ella fue. En ese momento que ella tocó el manto de Jesús, sintió que algo pasaba en su cuerpo y el flujo de sangre que tenía paró. Y O Jesús se sea, dio era cuenta. como si tuviera una herida abierta y esa Sí, yo herida no, abierta no dejaba de sangrar. No especifican. no especifican, puede ser que sea algún tipo de sangrado, no sé, vaginal, no lo sé, no dan detalles, ¿no? Ujú. Pero la cosa es que en ese momento ya se sana y toda la gente pues se queda como asombrada y todo. Pero paralelamente, y aquí viene la historia interesante, había un hombre llamado Jairo que su hija estaba enferma y por eso me hiciste acordar esa historia. Su hija estaba enferma, ya terminal, una fiebre, en ese tiempo pues una fiebre podía ser terminal, ¿no? Y Claro. fue a buscar a Jesús, pero había tanta gente que no podía acercarse a Jesús. Justo en ese momento fue que pasó lo otro, ¿no? Y en este momento yo me imagino que Jairo habrá visto, oye, este brother ha hecho un milagro con esta mujer, también va a poder sanar a mi hija. Pero vienen y le tocan el hombro a Jairo y le dicen, oye Jairo, no molestes al maestro, tu hija ya murió. ¿Qué Jairo se queda dices? totalmente destruido y Jesús le dice, tranquilo, no tengas miedo, solo cree. Entonces se abre camino entre la multitud, lo acompaña Jairo, llega a su casa, ya la gente estaba llorándole, ¿no? Estaba en pleno velorio del cuerpo, y Jesús le dice, tranquila, tu hija solamente está durmiendo. La gente que estaba ahí obviamente se cae de risa, le dicen, este pata está loco, vende humo, ¿no? Y Jesús manda a sacar a toda la gente del cuarto, y solamente le dice, quédate tú, Jairo, y se queda con dos de sus discípulos, creo. A todos los que se burlaban los sacó. Y simplemente le dijo a la niña, niña, levántate. Y la niña abrió los ojos y resucitó. Cuenta la Biblia, ¿no? Shit. ¿Ya? Talita, talita Kumi.
esta historia para mí fue determinante para un momento de mi vida. Te voy a contar después la historia mía, pero recordemos en qué nos quedamos la conversación pasada y después voy a Espérate, hacer una espérate, historia que va linkeada. que me ha parecido un poco preocupante esto de la fuga de poder de Jesús. O sea, ¿cómo es eso de que lo tocan y dicen, uy, he sentido que se me ha ido un poco de poder por ahí? No sé, que en forma de pedo, una vaina así. O sea, me preocupa que un ser todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, pues no controle sus fugas de poder, ¿no? Es interesante eso porque, según yo recuerde, es la única historia que cuenta el Nuevo Testamento en que alguien le robó un milagro a Jesús. Le robó, entre comillas, un milagro a Jesús. Que, así como yo cuando le mandé el correo a mis amigos, ¿no? Que le Claro. metí el pressing y no le quedó otra que soltar el poder, igualito. Qué interesante esa frase, ¿no? Le robé un milagro a Jesús. Claro, Está no la como para veía hacer venir. un libro, para una canción, ¿no? La persona que le robó un milagro a Jesús. Suena así como, ¿cómo se llama este libro de que se roba el rayo? Percy Jackson, ¿no? El ladrón del... Ladrón de libros. Oye, pero sí, eso es interesante lo que dices, porque eso es un caso bien particular, ¿no? Después Jesús le dice, bueno, tu fe te ha sanado. Es un caso muy particular donde alguien por su propia fe en estos días le llamarías pues manifestación o como sea, le robas un milagro a Dios al universo. Esta historia, como te digo, para mí fue muy particular en un momento que después te voy a contar para que entiendas por qué te la cuento. Pero te decía, ¿en qué nos quedamos la semana pasada que dijimos, oye, vamos a cortar aquí, vamos a continuar? Mira, obviamente en este viaje del no saber, me di cuenta que si lo llevamos a un punto más cercano aún, no sé nada de ti tampoco. O sea, me he dado cuenta que en este viaje del no saber hay mucho más de Diego Chávez de lo que yo conocía. Y una de esas cosas es esta historia que contaba sobre estos misioneros, este grupo de misioneros que vinieron al Perú para irse al Amazonas a curar gente, a curar creyentes, y tú, no sé por qué, te decidiste unirte a ellos y de pronto descubriste que tenías un poder escondido que ni tú sabías que tenías. Fácil, haz así como un muy breve resumen para las personas que de repente escuchan solamente esto. Igual, obviamente, sería chévere que escuchen el capítulo anterior porque está bastante interesante, pero ¿cómo podrías resumir esta historia? ¿Cómo fue que llegaste al Amazonas, Diego, con este grupo? ¿Y de dónde venía este grupo, no? Claro, un súper resumen es que yo en mis finales de mis 19, inicios de 20, estuve súper metido en una comunidad cristiana y por las enseñanzas que hacían yo creí que Dios a través de mí también podía hacer milagros, no porque yo fuese especial, simplemente porque creía y cualquier persona que creía en Jesús, según la Biblia, podía ser mediador de milagros. Entonces yo dije, yo quiero empezar a ver milagros en mi vida, ¿no? Entonces vino este grupo misionero de Estados Unidos, que seguramente hasta ahora siguen haciendo viajes. Missions Me se llama el grupo. Missions Me, dirigido por un tal Dominic Russo. Eh, y nada, su misión era venir. ¿De qué congregación es ese grupo? ¿A qué iglesia pertenecen? ¿Qué religión profesan? O sea, lo único que recuerdo es que son cristianos también evangélicos, ¿no? Pero dentro del mundo evangélico hay muchas denominaciones y demás que ya le perdí el tracking, en verdad, en los últimos 10 años a todas las novedades o a los cambios que haya habido en las nuevas tendencias ahí en ese mundillo, ¿no? Las nuevas tendencias religiosas. Claro, pero básicamente era eso, ¿no? Era gente que creía que por el poder de Dios, cualquier persona que creyera podía ser mediador para que Dios haga milagros a través de ellos por una promesa que hizo Jesús en la Biblia, ¿no? Que les dijo a todos sus discípulos, vayan y hagan milagros en mi nombre. Entonces, con esa misión llegaron aquí y después fueron a la selva. Yo como estuve de intérprete aquí en Lima de sus conferencias, yo era intérprete del inglés al español, me dijeron, oye, te llevamos allá también porque vamos a necesitar intérpretes. Y yo dije, bueno, un viajecito por la selva no me caerá mal, por el Amazonas. Viajamos en un barquito y fue ahí que empezamos a llegar a ciertas islitas, a hacer mensajes de salvación, de sanidad.
Y bueno, la historia pues que te conté el otro día de esta señora que después de 6 años pudo caminar y yo la vi ahí en vivo y en directo, ¿no? Para más detalles, el episodio anterior está todo detallado. En, en esta comunidad a la que llega Diego con este grupo de misioneros milagrosos, aparece pues esta señora que le pide, por favor ayúdame, que no camino hace 6 años. Eh, ¿Qué tendría? Artrosis, reumatismo, no sé, Algo ¿no? así. Y, y Diego, seguramente empujado por las circunstancias, ¿no? O sea, me imagino que tú, al comienzo, cuando una persona te pide algo así, tú dices, ¿por qué me lo pides a mí, no? Pero ojo que también estás ahí rodeado en una, Representando. estás ahí en una posición difícil, ¿no? Porque por más que seas el intérprete, las personas que están ahí en ese momento esperando el milagro, te reconocen a ti como parte de ese grupo, ¿no? Claro, claro, claro. Tal cual, Eh, tal cual. entonces habrás sentido alguna presión para tratar de hacer algo, ¿no? En resumidas cuentas, y ahí fue donde nos quedamos, la señora le pide a Diego que lo ayude, que le cumpla el milagro del volver a caminar, y Diego, milagrosamente a través de sus oraciones, no sabe ni él cómo, logra que la señora se pare y camine. Y no solo eso, que suba al estrado y salte para probar que efectivamente está curada. Esto parecen estas Estos escenas programas de televisión que pasaban exacto. antes, ¿no? ¿Te acuerdas del Pare de Sufrir? Sí, sí, exacto. Estos programas de pastores evangélicos en Estados Unidos que le dicen, señora, usted está curada por la imposición de manos. Ojo, en ningún momento quiero decir, amigo, que no crea que eres un hacedor de milagros. A lo No, mejor pasó, yo pero, tampoco lo creo, la verdad. pero ¿qué es lo que se habrá generado en ese momento para que esta persona que efectivamente, o sea, asumiendo que no ha mentido, a menos que sea Ujú. una señora sembrada ahí en el grupo por parte de los Claro, misioneros, ¿no? claro, también es una Pero posibilidad. sí, pero, o sea, asumiendo que dice la verdad y que ha estado postrada en su silla de ruedas por todo este tiempo, ¿qué puede haber pasado ahí para que se levante y salte? ¿Realmente se dio un milagro? La verdad, bueno, justo este día te dije, ¿no? Yo mismo presenciándolo no podía creerlo y trataba de pensar en todas las posibilidades para racionalizar ese momento. No sé qué pasó, habrá sido la fe de la señora, la emoción del momento. Mi fe no creo que haya sido, probablemente más fue la suya, que así le robó el milagro a Jesús. Lo cierto es que en ese viaje pasaron muchas cosas así. Yo regresé empilado, ¿no? Yo dije, esto de aquí, esto que ha pasado aquí en la selva, ¿por qué tenemos que esperar a que unos misioneros gringos vengan para que estas cosas pasen? Si Dios está en todas partes y todos podemos hacerlo. Entonces, armé una comitiva a la que llamé Misión Luz. Esta comitiva, el objetivo que teníamos era, en vez de hacer que la gente vaya a la iglesia y toda la vaina, era nosotros salir a las calles y a través de pequeños sketches de teatro y música y demás cosas, llevar este mensaje de amor, de salvación y orar por la gente para ver milagros. Entonces la idea era llevarlo a los parques, llevarlo a los hospitales, a las Pero cárceles y tu demás. objetivo era ese, seguir haciendo milagros. O sea, cuando regresaste de este viaje del Amazonas y presenciaste todas estas cosas, ¿qué fue lo más, o sea, qué fue lo más increíble o asombroso que viste en este viaje con los misioneros milagrosos? O sea, en realidad el acontecimiento más cercano, el que viví en primera persona, fue el que ya conté, ¿no? Ese fue el que yo viví en primera persona y me dejó sorprendido porque yo lo literalmente vi todo, ¿no? Nadie me lo contó. Pero por ahí cuentan pues que hubo gente que pudo ver, que resucitaron a un señor que se había ahogado y demás historias. Y han pasado tantos años que ya no sé si me las estoy inventando o no, pero al final, todas estas cosas, hasta uno mismo, si las viera, no sabría si creerlas o no, si las presenciara. Porque como decíamos la otra vez, si tú quieres creer en un milagro,
siempre vas a atribuirlo todo al milagro, ¿no? Si no quieres creer, Claro, aunque se aparezca lo que sea frente a ti, vas a buscarle una explicación racional. Va a depender mucho de la fe que tengas. Pero sí, o sea, exacto. yo regresé con ganas de ver ese poder sobrenatural de Dios actuando, pero más que por yo sentirme poderoso, era porque me parecía súper paja poder dejar este efecto positivo, ese transformador en las personas, ¿no? Me parecía como que le daba sentido a mi existencia en ese momento eso. Entonces yo lo asumí casi como una misión muy personal. Un reto Y, personal. y a raíz de eso fue curioso porque cuando volví a Lima ya no vi muchas cosas sobrenaturales, pero sí me pasaron algunas cositas. Voy a contar ahí algunas cosas puntuales. Después mi decepción también y después algo que pasó con lo que volví a recuperar la fe. O Eh, sea, ahora, ¿cuál es tu posición en este momento ya con un Diego Chávez maduro? Un Diego Chávez, ¿cuántos años tienes? ¿35? 35, sí. Bueno, si quieres de ahí me dices, después de todo esto que has vivido, ¿cuál es tu posición actual, no? Pero a Ok. ver, cuando regresaste a Lima y creaste tu grupo Misión Luz, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas congregaste? ¿Cuántas personas te siguieron? ¿Qué hacían? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue Bastante. esa aventura? Bastante gente se Siempre has sumó. sido emprendedor, ¿no? En todo, ¿no? En la música, en lo espiritual, en el trabajo. Sí, sí, o sea, me gusta moverme y hacer cosas para darle significado a mi tiempo en este mundo. Mucha gente se sumó, la verdad, gente que hacía actuación, que bailaba, armamos una comitiva bien, bien chévere. Primero empezamos a ir a los parques y la gente se acercaba y orábamos por ellos. No pasaban cosas sobrenaturales por lo general, ya, muy honestamente, pero lo que sí pasaba es que mucha gente eh, Se unía. se unía, ¿no? Eso era chévere. Nos subíamos a los buses, me acuerdo, a hablar con la gente, íbamos a los hospitales a visitar a los enfermos que no tenían visitas y nos sorprendíamos de cuánta gente pasaba ahí meses en hospitales públicos sin recibir una visita, ¿no? Y veíamos que si alguien necesitaba algo, hacíamos como chanchas y les comprábamos cosas. Se volvió una cosa bastante de acción social también. En verdad Eh, me gusta porque sí siento que lo hiciste con este fondo bueno, positivo, ¿no? Porque si hubieras querido, o sea, hay una gran cantidad de personas que empiezan ¿cómo decirlo? Estos grupos, estas congregaciones para sacar riqueza, ¿no? Para hacer plata, ¿no? Hay mucho de dinero que se mueve una Eso vez que tú tienes en a el las peor de personas lo- en el peor de cautivas, los ¿no? casos, ¿no? En el peor de los casos sí. Y en muchos casos ni siquiera es solamente el dinero, simplemente el ego es muy tentador, ¿no? O sea, de pronto ver que un montón de gente ahora te sigue y cree en las cosas que tú le cuentas y todo, el ego es muy, muy tentador. Pero yo desde muy joven he sido muy consciente de todos los demonios con los que lidio y todas mis debilidades humanas, como mi canción Ujú. de las confesiones del vampiro, ¿no? Entonces, por eso nunca me he atribuido nada especial. Y las cosas especiales que tengo como las agradezco, ¿no? Eh, entonces, Claro. algo que me pasó ahí fue que curiosamente no empecé a ver cosas sobrenaturales, pero me empezó a pasar lo que tú decías el otro día. Empecé a ver cosas sobrenaturales en lo cotidiano. Cosas como, oye, este chico que estaba paralítico en el hospital Loaiza, Ever, hasta ahora me acuerdo de él, que no recibía visitas hace muchos meses porque su Y te familia era de la acordarás selva. forever. Forever, me acuerdo de Forever, claro. Y su familia era de la selva y nadie lo visitaba, entonces no podía pedir ayuda y no podía caminar. Hicimos todo el trámite para ayudarlo a salir de ahí, para que consiga un albergue. Conocimos al señor, yo no me acuerdo qué cosa, un señor japonés que había llegado acá a Perú y que se había enfermado aquí, no tenía nadie, absolutamente nadie, no hablaba español ni nada. Y también lo acompañamos un tiempo, pero él falleció. Entonces, como todas las cosas que hacíamos eran buenas, pero no veíamos
milagros, ¿no? Con lo que yo me empecé a desalentar un poco porque hacíamos muchas cosas, pero la gente a la que visitábamos, que eran gente que estaba enferma y todo, fallecía. eh, y yo, Pero eso Ujú. es lo normal, ¿no, Diego? Es O lo sea, normal, claro. eh, eh, a ver, si tratamos de pensar objetivamente, dejando de lado si es que crees o no crees en milagros, ¿no? Tú sabes que yo siempre prefiero creer que no creer. Aún así, el hecho de que tengas una congregación que salga a pasearse por el mundo a hacer milagros es muy raro, ¿no? Porque de hecho el milagro en sí es una cosa que debería ser muy difícil de encontrar, muy difícil de vivir, ¿no? Es un Ujú. milagro que pase un milagro, ¿me entiendes? Entonces, si hay un grupo de personas que su trabajo, llámese así, es salir a hacer milagro, pues eso sí me hace dudar. ¿Mañas? Eso sí, eso me hace dudar más de que si existe o no existe el milagro. O sea, para mí deben existir milagros, pero es raro que un grupo Que haya salga a un paso a paso. hacerlos, que Claro, haya un claro. paso a paso, entonces eso es lo que más me hace dudar, ¿no? Más, ahí yo iría más por el tema de, hoy de repente lo que están creando es como Una secta. este pensamiento grupal, tiene un nombre esto, que no, Ah, obviamente ya, ya, ya. no lo sé, ¿no? Pero Ujú. siento que es esto de que están metiéndole a la idea a todos y todos están empujándolo y todos están con tantas ganas de creer que pasa, Que ¿entiendes? Que todos se mienten entre ellos. exacto, entonces lo que tú hiciste al regresar es, oye, ¿qué pasa si empiezo a hacer cosas buenas por la gente que lo necesita? Ujú. Y te encontraste con el punto de la realidad, Exacto. de que hay mucha gente que necesita muchísimas cosas y eso realmente es triste, ¿no? O sea, has encontrado con la soledad, te has encontrado con la pena, con la muerte y eso es lo que realmente estabas buscando, ¿no? Sí, Y lo tal cual. encontraste, o sea, Ese eh, año, ese año, me acuerdo que fue el año 2013, fue un año que para mí fue un sacudón, porque literalmente habré ido casi a 10 velorios ese año. ¿Ya? Bueno, ese año falleció mi abuelo, pero entre mi abuelo, personas que conocía, gente a la que íbamos a visitar para que se sanen, me acuerdo que conocimos a un niñito que se llamaba Aarón, que en algún momento he contado su historia en mis conciertos, que tenía 8 años y le habían diagnosticado ya un cáncer terminal y le habían dado a lo mucho 3 semanas de vida cuando yo lo conocí. El tema es como esta vaina se pasaba la voz, nos empezaban a pasar la voz a nosotros para que vayamos a orar por la gente que estaba enferma, ¿no? Entonces, oye, mi abuelita, oye, y nosotros íbamos, así como mismo como los discípulos de claro, Jesús, y la gente claro. no se sanaba, pues, ¿no? Pero en esa interacción, como tú dices, hacíamos unas conexiones muy bonitas. Este niño, Aarón, él me fregó la vida porque me confrontó con un momento bien complicado, ¿no? Él tenía 8 años, me acuerdo, le habían dado 3 años, 3 meses, 3 semanas de vida ya, porque ya estaba así en etapa terminal. Y fuimos a orar por él y todo. No sé si fue sus ganas, la fe o la coincidencia o lo que sea, que esas 3 semanas se volvieron en 9 meses, prácticamente, 8 meses Wow. que vivió más. Eh, pero ya hasta que el cáncer pues se lo llevó. Pero me acuerdo que cuando yo fui a visitarlo, lo acompañé en todo este proceso, el último día que fui a visitarlo al Neoplásicas, tuve que pasarme 5 veces por las camas del hospital porque no lo encontraba. Y su mamá me decía, sí, ahí está, ahí está. Hasta que lo encontré, y la razón por la cual no lo encontraba es porque el cáncer lo había consumido de una forma que era imposible reconocerlo. Y solo lo O reconocí sea, porque al sí, lado sí estaba, wow, o sea, había estaba un ahí, papel pero con su nombre. no te habías dado cuenta que él era. Exacto. Porque solamente lo reconocí porque había un papelito con su nombre, ¿no? Ok. Esa vaina me recontrachocó y después su mamá me contó que al día siguiente falleció. Él falleció el día de su cumpleaños número 9. Hay toda una historia Ah, mística con, su con- con madre. este niño. El día que Después cumplió de años, nueve 9 años. meses. El día que cumplió 9 años,
Ese día prácticamente se despidió de su mamá y su mamá me contó después que esa noche, mientras él se estaba despidiendo, no, bueno, le dijo a su mamá, como era su cumpleaños, le dijo, tráeme 3 tortas y tráeme 3 Inca Colas. Eh, y su mamá le dijo, ¿qué estás hablando, no? Sí, es para celebrar con los amigos que me han venido a visitar. Y para él decía que tenía 3 amigos ahí que lo estaban acompañando. Habrán sido ángeles, habrán sido sus antepasados, habrá sido la Trinidad o su alucinación, no lo sé. Pero Aaroncito se fue de este mundo en su cumpleaños número 9 con 3 amigos que lo acompañaban ahí y que él los ¿Y veía. contigo ahí o no? No, ¿Estabas? ese día yo no estuve. Ah, no estuviste. No Ah, estuve. su madre. ¿Y qué es lo que sacas de ese episodio, de esa vivencia? Lo que saco de esa vivencia es que no, no hay reglas. No hay reglas Ujú. para nada, ¿no? O sea, ese episodio a mí me tumbó, Te digamos que chocó, ¿no? casi dio por Emocionalmente. culminado, casi dio por culminado todo este proyecto de Misión Luz que tuve porque me afectó muchísimo, ¿no? Ver todo este proceso y todo esto. Decía, como que me De repente desanimé un tú montón. creías en ese momento que podías hacer algo para salvarlo, para Ajá, ayudarlo, pero, pero si te pones a pensar realmente, y no solamente con este niñito pobrecito, sino con otras personas a las que fueron, realmente sí hicieron algo, ¿no? Porque ahora sí, todas estas personas que estaban solos de un momento a otro estaban acompañados, ¿no? exacto. Eh, Estas personas que de repente sufrían por un momento, se olvidaron de ese dolor y empezaron a hablar, comunicarse, cantar, no sé, inclusive hasta darles esperanza, ¿no? O sea, ¿qué es el milagro para ti, ¿no? No Ujú. necesariamente, o sea, por ejemplo, si tú ves el milagro como algo radical que pasa y que de un momento a otro esta persona que estaba enferma se sanó, pues esa es una forma de verlo, pero también lo puedes ver como milagro esta persona que estaba sola y de la nada apareció un grupo de gente que le alegró los días que le quedaban, ¿no? O sea, Tal cual. podrías incluso ver el milagro desde ese lado, ¿no? Sí, o sea, ahora lo veo así, ¿no? Hicimos muchas cosas por mucha gente en ese casi 3 años que estuvimos en eso. Eh, Tres ah, años. sí, es casi 3 años estuvimos en esta Wow. movida. Sí, y bueno, casi, más o menos ese año fue casi ya que paramos entre eso y cosas personales mías. Mi vida dio bastantes giros y digamos que dejé un poco o me alejé de esa posibilidad de ser tan activista de milagros. ¿Ya? Seguí creyendo, pero digamos que porque a mí me afectó bastante, porque como te digo, me invitaban, me pedían que vaya y oraba por la gente y ponían como su fe en mí, ¿no? Cosa que Claro. obviamente no se debía hacer porque yo era pues una persona cualquiera. Hasta me acuerdo que una vez terminé en el velorio de una señora, yo siendo el que le daba un mensaje a la familia y para reanimarlos, como a veces ponen al cura, que da su palabra, yo Claro. terminaba en los velorios Con así, la decía que, responsabilidad de comunicar la vida de esta persona que había fallecido. claro, y después, claro, o sea, yo me quedé en esa posición bien compleja porque decía, ¿qué le digo a la gente, no? ¿Qué le digo a la gente que le dije que crea, ¿no? Que tenga fe y demás? Yo entré en un conflicto propio, ¿no? Ahora, bueno, al final hablamos de mis conclusiones, pero pasó algo interesante. Yo me alejé un poco de toda esta movida por unos años, tuve muchas experiencias, tuve mi viaje a Japón, que me abrió la mente mucho, regresé, estuve en La Voz Perú, que también me cambió un montón la perspectiva, pasaron muchas cosas. Pero 3 años después de todas estas historias, en el 2016, mi Ya estamos papá, ya acercándonos al momento, al tiempo actual. sí, mi papá, 2016, sí, pues en el 2016, mi papá se enferma y se enferma muy gravemente, ¿no? De un tema del hígado. Ya en ese momento mi viejo estuvo ya para el otro lado. Y ahí me acordé de la vidente que me había dicho que mi viejo iba a fallecer de algo así y me preocupé más todavía. Uf, Haciendo el claro. link al episodio, ¿qué episodio fue ese que hablamos? El 2, ¿no? No, el 3, el Creo 3, el que el episodio 3, 3. sí. Sí. Tampoco es que tengamos muchos como para no acordarnos, Diego, por favor. El episodio 3 que conté un poquito más de la historia de la vidente. Eh, entonces, ¿por qué hago el link de todo esto, ya?
porque en ese tiempo, como te digo, yo ya estaba un poco alejado de las ideas de los posibles milagros y demás. Mi papá no era, mi papá era un poco, no sé, como muy flexible en cuanto a sus creencias. Era como que sí, creo que hay algo más, pero no de ninguna religión en particular. Ah, Mientras más fue pasando el tiempo, más se abrió a la posibilidad de un Dios y demás, ¿no? En ese tiempo Ujú, todavía estaba así como a medias. Eh, pero mi papá estaba tan mal que tenía problemas de, ¿cómo se llama cuando necesitas sangre? De hemoglobina, ¿ya? Tenía problemas de hemoglobina que la tenía muy, muy baja y por más que iba gente y hacían transfusiones de sangre y demás, le subía un ratito y volvía a bajar y no sabían por dónde estaba esa fuga de sangre, ¿ya? ujú. Te estoy súper resumiendo porque fueron muchos días que pasamos en el hospital y demás. Entonces yo me acuerdo que un día mi papá me pidió que al MP3 que tenía, El MP3, MP3. ¿sí? Eh, le pongamos música, le gustaba mucho escuchar música. Entonces le metimos música, pero dentro de toda esa música yo le filtré una conferencia de milagros, ¿ya? De creer Ok. en tu milagro, del predicador argentino Dante Gebel, que es un predicador, conferencista genial, que hasta ahora me encanta. Es un argentino. Bueno, Dante Y Gebel. justo era sobre milagros, este. Ajá. O sea, lo filtré a propósito porque quería que mi papá Claro, pueda claro. creer que él podía ser sanado también, ¿no? Lo filtré entre la Me parece música una buena y idea también porque incluso la recuperación de una persona depende mucho de lo que él cree, ¿no? De de su estado no, anímico. de su estado anímico, de este, o sea, creo que en el momento cuando ya tiras la toalla, pues, pucha, está Es jodida la probable, cosa, claro, ¿no? es probable que todo baje más. Exacto. Entonces, bueno, yo lo hice así como por si acaso. Porque me costaba a él hablar y no le voy a ponerme a predicarle a mi papá que sí, que la salvación, que te puedes andar. Era un poco difícil por esa Que jerarquía que posiblemente hay ni de... te iba a querer escuchar en ese Exacto, momento, ¿no? exacto. Entonces, lo hice. A los 2 días por ahí, eh, me tocaba quedarme a dormir con él. Dicho sea de paso, fue una temporada bonita porque aproveché para conversar mucho con él. Eh, pero esa noche en particular, le dije, oye papá, ¿qué tal la música que te trajimos y todo, ¿no? Y me dijo, muy bien, muy bien. Apareció un mensaje que estuvo muy entretenido, me dijo. Y me empezó a contar. Un mensaje que hablaba Una sobre los filtración milagros. Sí, extraña. sí, de casualidad, ¿no? Y justamente el mensaje contenía esta historia que te conté al inicio de este hombre que su hija estaba enferma y Jesús va a sanar y la hija muere, pero Jesús la resucita. Justamente el mensaje trataba de esa historia de la Biblia, pero el conferencista Dante Gebel cuenta esta historia, pero contextualizada al mundo actual, ¿no? Que era un empresario, que su hija estaba enferma, como que le da un poquito la vuelta a la historia para hacerla más entretenida. Entonces, mi papá escuchó esa historia y le pregunté qué tal y me dijo que le había gustado bastante y como que él se quedó con esa sensación de que había la posibilidad de que haya una intervención divina, ¿no? Se quedó con esa sensación. O sea, empezó a querer creer que algo podía pasar. Hasta antes de esa noche, él, ¿cuál era su mentalidad? ¿Qué pensaba? ¿Estaba ya como tirando la toalla, despidiéndose de la gente? O sea, hasta antes de ese momento, ¿cómo lo sentías? ¿Cuál era su pensamiento? No estaba hasta ese punto porque no era un punto tan grave, Crítico. pero sí estaba camino a volverse crítico, ¿no? Para hacerlo, o sea, en realidad, ahora que lo pienso, era bien crítico porque Claro, su hígado ya no funcionaba claro. y lo habían puesto en lista de espera, lo habían puesto en lista de espera para trasplante de hígado. Entonces, ahora que lo pienso, sí era bien crítico. De todas Eh, maneras. ento- sí, sí era bien crítico. Lo estaba recordando diferente, pero en verdad sí era bien crítico porque ya estaba en lista de espera y todo para trasplante de hígado. O sea, ya era grave, ¿no? Pero creo que siempre ha sido bastante tranquilo en general. Eh, entonces, su postura antes había sido que él más o menos creía, pero por las cosas que nos empezaron a pasar en la vida, ¿te acuerdas que el episodio pasado te conté esa historia de la plata que llegó y todo esto? Digamos que mi papá siempre tuvo esa conexión de fe conmigo porque ¿Esto me le habías decía que, contado a él? claro, por supuesto. Y o sea, se lo conté después. Y de esas nos pasaron varias.
Entonces mi papá siempre me decía que por estas cosas que le habían pasado conmigo, él había empezado a creer, porque había empezado a ver que Dios escuchaba mis oraciones. Siempre me decía eso, tú ora porque Dios te escucha a ti, ¿no? Entonces, esa noche pasó algo muy particular, como te digo, ya habían pasado días que a mi papá le ponían sangre y bajaba y los médicos no sabían por dónde se iba la sangre y no sabíamos qué hacer y estaba literalmente así en picada, ¿no? O sea, Ujú. súper, súper, súper mal. Entonces, yo me acuerdo, así, esto sí lo recuerdo muy claramente, esa noche yo me quedé a dormir con él, en un punto mi papá ya se había quedado dormido y tuve un momento de claridad yo, algo que nunca me ha vuelto a pasar, nunca me había pasado y nunca me ha vuelto a pasar. En ese momento recordé la historia de Jesús diciéndole a la niña, niña, levántate, ¿no? Y dije, si yo creo que esto fue real, para Dios esto es un chasquido de dedos. O sea, si realmente Dios quiere que mi papá se sane en este momento, es algo muy fácil, es como si fuese una gripe. Yo lo puedo ver como algo imposible, pero no sé cómo explicarlo ahorita, pero en ese momento para mí tuvo sentido que era muy fácil, ¿ya? Ahora que lo vuelvo a pensar, no tiene nada de sentido, pero en ese momento tuvo todo el sentido del mundo y, O to- sea, y en tu cabeza era como, pucha, para Dios, si Dios es Dios, entonces esto es como algo exacto, del día a día, ¿no? exacto. No Eso tiene ni fue por qué como, complicarse, claro. exacto. Y no solamente fue un pensamiento racional, fue como te digo, o sea, fue como un momento de Una claridad. sensación. Ajá, sí, como una sensación, como una certeza de que era posible. Me acuerdo que mi papá estaba dormido, boca arriba. Y lo Yo estaba en... despertaste, ¿no? yo- Viejo, levántate. Puta madre. Algo más interesante pasó. Me acordé de esta anécdota, de esta historia de Jesús, y lo que hice fue simplemente ponerme a su lado y susurré. No le susurré al oído, ¿ah? Yo estaba en mi asiento, él estaba echado en su cama, yo estaba en el sofá que ponen al lado en las clínicas. Lo miré y susurré para mí, no para él. Le dije, papá, levántate. Un susurro así chiquitito, inaudible. No te miento que en ese momento mi papá despierta y su cuerpo salta como si lo hubieran asustado, ¿no? Como que Anda. se levanta así, pero así, en el instante, fue como, se levanta de la nada, así, asustado, como si hubiera, como agitado, no Claro. asustado, pero agitado. Como cuando cierras los ojos y sientes que te caes a un hueco, ¿has visto? Y, Ajá, mierda. exacto, exacto. Así levanta y mira hacia los lados y me dice como, ¿qué pasó? Y yo le dije, papá, estás curado. Y, y mi papá, mi papá me dice, me acuerdo literalmente que mi viejo me mira y me dice, ¿según quién? Y yo le digo, según yo. Y me dice, ay, ay, hijito, gracias. Y se vuelve a dormir. Y se vuelve a dormir. Al día siguiente, que fueron a hacer las pruebas regulares, su hemoglobina había subido, como no había subido en las últimas semanas, de la nada se estabilizó. Su doctora, la gastroenteróloga, no supo qué había pasado, pero de la nada mi papá se estabilizó. A los 3 días le dieron de alta. A las semanas o a los meses empezaba a mejorar. O sea, su diagnóstico era que decía empeorando porque era una Claro. cirrosis. Pero al contrario, estaba Empezó a mejorando. mejorar y mejoró tanto que lo tuvieron que sacar de la lista de espera porque ya no cumplía con los Con requisitos los para requisitos estar de en la la lista donación de... Qué de locura. órganos. Me encanta esa confianza que tienes en ti para decir cosas que no tienen sentido en el momento, ¿no? La señora, Oye, señora, ahora que lo párese, dices, es puede coincidencia, caminar, coincidencia, ¿no? ¿no? Que, Y ahora tu papá, papá, ya estás curado, ya, te curé. O sea, qué fuerte puede ser tu pensamiento en ese momento para decir eso, porque, a ver, yo sé que todas esas personas que pueden estar escuchando esto no conocen a Diego, pero Diego no es así. O sea, si hablamos de cantidad de ego, posiblemente yo soy mucho más pesado en ese sentido que él, ¿no? Diego es una persona totalmente humilde y no es común en él escuchar estas palabras con tanta confianza, ¿no? Por eso es que, como decía en un comienzo, a mí me sorprende muchísimo estas historias que me estás contando porque es un Diego que no conozco todavía.
En realidad, no sé, no era tanta confianza en mí, yo creo que fue un don de fe que recibí en ese momento. No sé, como te digo, hasta ahora si me dices, oye, escríbeme un libro con las lecciones y el paso a paso, no tengo ni idea. ¿Por qué algunos se sanan, otros no tengo ni idea? Eso pasó en esa ocasión, no sé si habrá sido gracias a la fe de mi papá, el mío simplemente pasó, no lo sé. Y tu papá algún día alguna vez te dijo, oye, pues sí me habías curado? O sea, mi papá ¿Se acordó de desde, ese momento? desde ¿De la ese día despertada? no volvió a estar internado hasta casi 7 años, 8 años después. O Uf, sea, su mejoría, obviamente tuvo que seguir un tratamiento y demás cosas, claro. obviamente por su condición que no era algo que te puedes curar. Eh, pero su mejoría fue sobrenatural para todos los que estábamos en su entorno y principalmente para él, ¿no? Entonces y fue así, dramático y de la nada, ¿no? Ahí haciendo el link a esa historia que te conté al inicio. Hay algo que dijiste ahora cuando estabas contando esto con tu papá, que creo que todo el mundo tiene que hacer. Dejar un ratito el celular, el TikTok, el Instagram, el YouTube, el Netflix, el cine y ponerse a hablar con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos. Qué bestia, que uno realmente no sabe el tiempo que le queda con estas personas que quieren, ¿no? Mm, Y tampoco sabe lo poco que saben de sus vidas. Yo alucina. yo también con mi abuelita cuando estaba malita, a veces con mi papá también, decidí, es algo que no he estado haciendo últimamente y me arrepiento y tengo que volver a hacerlo, es verdad. Em, Decidí, por ejemplo, con mi papá quedar en un día de la semana a almorzar, Ah, ¿no? me acuerdo que los miércoles creo que se Los encontraban. miércoles, exacto. ¿Para qué? Para que me cuente su vida, ¿no? Para que me cuente su vida. Igual a mi abuela, eh, la invité a vivir conmigo Sí, me en mi acuerdo. departamento en Miraflores, ¿no? Es Ujú. más, mi abuelita estaba contigo cuando venías a ver, Son las canciones. a hacer las canciones, exacto. Y esto me abría a mí las puertas para escuchar qué tanto han vivido estas personas en su juventud, en su vida, qué tantas historias. Por ejemplo, todo esto que me estás contando, yo no tenía ni idea de lo que te había pasado y ahora me parece increíble. Es más, algún día en otra conversación, en alguna reunión, lo sacaré y diré, tengo un amigo que hace milagros. pero, pero realmente yo los reto a, a que hagan una contabilidad de cuántas historias así conocen de sus abuelos, de sus padres, de su papá, de sus hermanos, porque te apuesto que no es mucho, Es porque la verdad. gente no se toma el tiempo de sentarse a conversar. O sea, uno cree a veces que el amor, el cariño, los momentos de felicidad son suficientes. No es suficiente, brother, no es suficiente. Una vez que pierdes a esta persona o que esta persona se aleja, te das cuenta, oye, a esta persona que tanto amaba, no la conocía, literal. Y esto creo que es algo que tenemos que evitar a toda costa. A toda costa. Aprovechemos cada momento que tienes no sé, a tu papá, a tu mamá, a tu abuela. Si está a tu costado, deja el celular, brother, deja el celular, apaga la tele, pregúntale, oye, ¿cómo eras de chiquita? ¿No? ¿Cómo era tu mamá? ¿No? ¿Tienes alguna historia de fantasmas? O sea, cualquier cosa, porque no siempre tiene que ser, no siempre tiene que ser algo súper interesante. Una conversación cualquiera como por qué tu color favorito es el verde, o cuál es tu color favorito, o cuál es el día de la semana que más te gusta. Todo, cualquier cosa genera este espacio para conocerlo, para que te cuente, para escuchar y responder. O sea, creo que es algo que debemos hacer, ¿no? El tiempo se pasa Totalmente. rapidísimo, rapidísimo. Algo relacionado a lo que dices es que cuando a mi papá le dieron de alta, como te digo, un par de días después, y cuando salió de alta, Yo me nunca me acuerdo voy a que mi olvidar. abuela
Mi abuela era chiquitita, pues chiquitita, entonces yo la jodía porque cuando ella está en el doctor decía, uy, va a ser difícil que te den de alta porque mides 1,50 m. Le dieron de chata. Te van a dar de baja. ¿Sí? Le van a dar de baja. Qué buena. Bueno, me acuerdo que cuando mi papá le dieron de alta, mi papá salió así, como despidiéndose con nostalgia del hospital. Del hospital. Y me acuerdo, salíamos ahí del Rebabeliati, era un día probablemente de abril, porque justo me habían contratado para entrar a trabajar al UPC, me acuerdo. Eh, Todo nace y muere en abril. Todo nació y muere en abril, así es. Y yo le digo, papá, ¿por qué estás así medio triste? Y me dice, no, él me dice, hijito, estoy triste. Y digo, ¿por qué, papá? Porque ya no nos vamos a ver tanto. Y me dejó con una Oh, sensación, mira. o sea, O nunca sea, no lo linkeé a eso, ¿no? imagínate esa posición de una persona que está en un hospital, posiblemente con el temor de morir, ¿no? Y en el fondo está feliz porque su hijo está al costado, Alucina, hablándole, ¿no? alucina. Puta, Qué, Es, qué, es- es qué, horrible. qué, qué duro de asimilar algo así, ¿no? Espero que haya sido después un buen hijo. No, la verdad es que con mi viejo sí pudimos compartir bastante, aunque lo que dices es cierto. En ese tiempo que me acuerdo que cuando él estuvo mal ahí, le hice una carta. Le hice una carta que tenía como premisa como todas las cosas que no le había dicho, ¿no? Entonces, pude decirle un montón de cosas que no le había dicho. Gracias a Dios, sobrevivió a ese incidente y pudo vivir varios años más con las cosas que pude decirle en ese momento. Y después de varios años, tú ya sabes, mi papá volvió a recaer justamente por esta misma enfermedad, pero fueron como 7, 8 años después, ¿no? Y el año pasado falleció. Pero cuando volvió a recaer, eh, digamos que ya no hubo este impulso o esta necesidad. ¿Cómo es? Es una cosa bien complicada de explicar, porque obviamente yo quería que mi papá siga viviendo. Él era joven, ¿no? Tenía 64 años. Eh, pero digamos que no hubo no sé, Estás un poco más resignado a que su tiempo ya había llegado. sí, pero no sé cómo explicarlo. A diferencia de la vez anterior que sentía que no era el momento, Claro. en este momento, a pesar de que no quería que se vaya, sentía que si pasaba, yo sentía que por parte de él había aceptado esa posibilidad también. Y mientras yo estaba frustrado porque mi papá se ponía mal y yo todavía esperaba que algo bueno suceda, ¿no? Un milagro, lo que sea, y estaba yo bajoneado porque sentía que la vida de mi papá se le acababa. Mi papá me dijo, eh, yo no estoy molesto, ¿no? Yo estoy agradecido porque siento que esta enfermedad para mí ha sido un regalo. Oh, Y yo, o sea, mi un papá siempre regalo. me decía estas cosas que me bloqueaban. Y yo, Que te mueven el tablero, ¿no? claro, ¿cómo vas a decir que la enfermedad ha sido un regalo? Sí, porque después de la primera vez que me enfermé, mi vida cambió para siempre y desde ahí como yo no siento que Dios me esté quitando la vida ahorita, yo siento que Dios me extendió 7 años de vida más, ¿no? Y que esos 7 años de vida han sido los años más felices que he podido compartir con ustedes, Además, con mi Diego, familia ¿qué, y qué demás, es ¿no? la vida, no? O sea, la vida no son años para estar, ¿cómo se llama?, con los pies en la Respirando. tierra, ¿no? Respirando y no sé, haciendo bulto. Es la O sea, intensidad, ¿no? hay personas que cumplen su vida en 10 años, otras en 90, ¿no? Entonces, lo que dice tu papá es realmente algo muy inteligente, ¿no? Asumo también que estar en una posición tan cercana a la muerte y salir de eso te abre pues un pensamiento totalmente diferente, ¿no? Sales con una actitud totalmente cambiada, con prioridades totalmente nuevas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso me hizo pensar mucho en que, volviendo al tema de los milagros, ¿no? Para no salirnos de este tema, o sea, al final, ¿qué son los milagros, no? Ponte un milagro relacionado a este tema de sanarte, ¿no? Porque a veces los milagros los asociamos más a eso, ¿no? Milagros de que alguien se sana. Eh, al final, solo estás postergando la muerte, ¿no? O sea, la muerte va a llegar igual. Eh, entonces, no sé
no sé bien cómo explicarlo. O sea, siento que quizás los milagros simplemente a veces llegan para personas que necesitan un poco más de tiempo. Porque a veces yo también me preguntaba por qué a este sí, por qué a este no, si es que pasan, por qué no pasan. No, no podemos manejarlo, pero al final solo estás postergando algo que va a pasar después, ¿no? No sé A cómo lo explicar mejor, este pensamiento que tengo. A lo mejor, Diego, un milagro realmente solamente es un cambio en la ruta asignada. Porque ahorita estás viendo el milagro desde el punto de vista de una recuperación, Ajá. de un suceso que le devuelve la vida o la salud a alguien, pero acuérdate que también hay milagros totalmente diferentes como la estatua de la Virgen que llora, la imagen en el manto que no desaparece, y, Ujú. ese tipo de milagros son, por llamarlos, más publicitarios, más comerciales, no sé cómo llamarlos, son esos milagros que dicen, Más oye, mira, qué espectaculares. interesante, ¿no? Qué interesante, a lo mejor hay algo que debo saber por este camino y te llevan por un camino de creer, un camino de no sé, de repente de fe que antes no tenías. Entonces, eh, no necesariamente el milagro es recuperarte o tener más tiempo de vida, ¿no? O sea, a lo mejor de repente Ujú. el milagro Exacto. solamente es un suceso que te cambia Un cambio de el perspectiva, rumbo, te ¿no? cambia el rumbo, ¿no? De repente antes no podías caminar, o sea, de nuevo regresando a tu milagro, al de la tía del Amazonas, entonces esa tía no podía caminar y el hecho que aparecieras tú, eh, de repente, o sea, de repente siempre pudo, sino que su cabeza te Ujú. decía, no, no Tenía una puedes. limitante. Exacto, y la aparición de este chico, de este momento, con todas esas personas, lo que hizo es quitarle esa pared, ese pensamiento, quitarle esa traba que tenía en la cabeza y decirle, sí, sí puedes, a lo mejor mañana te va a doler como mierda esa levantada, esa saltada, porque no te has parado en 6 años, pero sí puedes, ¿no? Depende de ti. Y lo que estás haciendo es cambiar este pensamiento, cambiar ese rumbo, cambiar este destino que tú mismo te estabas haciendo, ¿no? Sí, lo que, digamos que la lección que a mí me ha dejado todas estas experiencias, porque de hecho tengo varias más que seguramente conversaremos y te contaré ya la interna entre chelas, otras historias divertidas. Eh, digamos que entre tantas cosas que me han pasado, para mí la lección es no vivir en función solo a lo que veo, ¿no? Siempre hay algo más de lo que puedo ver y mis decisiones hoy en día, me preguntabas cómo veo las cosas ahora, ¿no? Más allá del dogma, de la religión y de las demás cosas, digamos que mi principio es saber que puedo vivir por fe y no solamente por las cosas, por las limitaciones que veo, ¿no? A veces nos ha pasado en la chamba, ¿no? Cuando a veces yo he dicho de broma, eh, temporada de cambios, ¿no? Y Cuando se yo siente, hay algo en el ambiente, ajá, ¿no? he soltado esa frase, temporada de cambios, que a veces suena a chiste, pero cuando lo he dicho es porque de verdad yo lo he percibido, ¿no? O sea, Se siente. algo Ojo, está no quiere decir que pasando. sea cambios negativos o positivos, porque a veces sucesos negativos te llevan a buen Al mejor futuro, ¿no? puerto. Sí, nos Ujú. ha pasado estando juntos, ¿no? Muchas veces que pucha, algo se cae, pero otra cosa mejor se levanta, ¿no? Pareciera que hay Sí, sí. algo energético, espiritual o como quieras llamarlo, que se mueve en el ambiente y digamos que creo que todas las experiencias que he vivido, digamos que la herencia que tengo de esas vivencias es que ahora siento que puedo vivir un poquito más cerca de ese otro plano, ¿no? Ya no vivo tan preocupado, vivo más desprendido de las cosas de aquí porque sé que incluso aunque la vista las cosas no estén tan favorables, siempre hay algo que puede cambiar el rumbo de las cosas de manera extraordinaria, ¿no? Y Entonces, además es parte del camino, ¿no? Es parte de tu camino. O sea, eh, siempre te vas a caer. O sea, de todas maneras te vas a caer. Ahorita te puede estar yendo súper bien y sientes que la cosa va para arriba, te apuesto lo que quieras, a que te vas a caer, ¿no? Entonces creo que tener ese pensamiento como el tuyo de saber que en verdad, pucha, sí, te vas a caer, pero tampoco es
tan importante, ¿entiendes? Vas a ver la forma de levantarte y vas a ver la forma de seguir porque no te queda de otra, ¿no? O sea, Claro. O sea, para mí, y ya es totalmente mi perspectiva, ¿no? En mi vida lo que veo es como todo el tiempo es un ejercicio de subir de level en cuanto a fe, a ajá, creer. Así como hablábamos la otra vez de la película de Unbreakable, ¿no? El protegido, que su hijo le ponía más y más peso y descubría que podía cargar más de lo que él imaginaba, ¿no? Yo ujú, siento que un poco en mis últimos años me ha pasado eso. Las cosas que me han venido a atropellar, cuando digamos como que he logrado levantar el peso, he descubierto nuevos niveles. Cuando vino la pandemia y me quedé sin absolutamente nada de chamba, pero el año siguiente, o sea, perdí todos mis clientes fijos y al año siguiente, sin ningún cliente fijo, fue el año que más facturé que en todos los años anteriores que había tenido clientes fijos. O sea, como que en todos los ámbitos de la vida, y creo que eso es algo que puedo comunicarle acá a la gente, no más allá de lo que crean, de la religión y de la creencia particular que tengan. O sea, sí se puede vivir por encima de, de la lógica. Hay algo más ahí. Y si este mes morado nos invita a algo, es a la posibilidad de abrirnos a ese algo más. a lo mejor nosotros somos los que hacemos nuestros propios milagros. Tal vez tenemos ahí un poder que está bloqueado, como Oculto, dices, exacto. bloqueado. Un- Y cuando un- empiezas a creerlo, lo desbloqueas. tenemos que creer un poco más en nosotros, ¿no? Porque por algo hacemos lo que hacemos, por algo trabajamos, por algo vivimos, no sé. Ahora esto que decías antes, por ejemplo, con la seguridad extraña de tus milagros, ¿cómo se llama? Como contabas con la historia de tu papá y demás, a lo mejor necesitamos un poco más de eso, ¿no? Un poco más de confianza en nosotros mismos para saber que podemos lograr lo que necesitamos lograr en ese momento, ¿no? Y que de repente si no lo logramos, a lo mejor es por algo es también, ¿no? O sea, no todo lo que deseamos siempre va a ser lo mejor para nosotros. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y sí, bueno, en mi caso, yo sí, mi creencia y mi fe está puesta hacia afuera, ¿no? En mi creencia en Dios. Cada uno tendrá su forma particular de canalizar esa energía. Pero de que pasan cosas cuando uno cree, Pasan cosas de todas Perú, maneras. como cuando Perú fue al Mundial en el 2018, que tuvo que pasar de todo, o el mundo, el universo conspiró para que Perú vaya al Mundial. No, esas cosas pasan, Claro, esas cosas pasan. pasan. Y justo ahora que estaba también en la clínica y toda esta historia de mi hijito que te contaba al comienzo también, es difícil no creer en alguien, ¿no? Porque siempre Mm, cuando estás un poco preocupado, cuando necesitas de algo, cuando necesitas, no sé, en general, bueno, esta oportunidad no tanto porque, digamos, ha sido algo relativamente suave, pero igual, ¿no? Cuando estás en un momento delicado, cuando una persona que tú quieres está en una posición difícil, cuando tú estás asustado por algo de salud, en ese momento a alguien le quieres te pedir encomiendas. algo, A ¿no? alguien te encomiendas. Ya Aunque sea a sea a tu Dios o a abuelo. Superman o a tu abuelo, al universo, pero la verdad no me imagino o me gustaría preguntarle a las personas que no creen en nada qué hacen en esos momentos de dificultad, ¿no? ¿Qué haces en ese momento cuando de repente alguien muy querido está pasándola mal? ¿A quién le pides ese favorcito? ¿A quién le pides ese milagro? ¿No? O simplemente que pase lo que pase. No lo Claro, sé. a la Pero suerte. yo en momentos difíciles, a alguien le pido algo. A alguien Aunque le sea pido la una enfermera. ayuda. A Dios, a Jesús, a Buda, al A Goku, Kamisama. a Kamisama. Pero si hay alguien que está ahí escuchándome y se le hace fácil o se le hace posible ayudarme en ese momento, le pido que me ayude, ¿entiendes? O sea, eh, porque creo que así estoy un poco chipeado. Me gustaría hablar con alguien, de repente lo opuesto a ti, Diego Chávez. Me gustaría hablar con alguien Claro, que no cree alguien en que sea nada. totalmente ateo.
Alguien que no cree en nada, en que no cree en nadie. Me gustaría de repente conseguimos así un ateo, así lo invitamos un Sería día muy para chévere. preguntarle, ¿no? Para preguntarle todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿a quién le pides cuando quieres algo? ¿Qué es un milagro para ti? No lo sé, ¿no? Claro, claro, ¿Qué sí. te da miedo morir? ¿No? Puta, creo que me Proba- gustaría tener ahí sí, sí, una conversación con alguien que no cree en nada. sería un invitado muy chévere. Sabes que yo antes, en mi época de más efusividad, me mechaba mucho con la gente que, digamos que era Que no opuesta creía a lo como que, tú. a lo que yo creía, ¿no? Hoy en día, Es como otra cosa hablábamos que en que el me cuesta creer de ti, que te pelees con gente que no piensa como tú. hoy en día en el primer episodio que, no, no, hoy en día no, en el primer episodio en el que hablamos y hablábamos del ni idea, ¿no? Del ser consciente que no sabes nada. Y yo aún con todas las cosas que he vivido y que he presenciado, definitivamente para mí es un fact que hay algo más, más allá de lo que vemos. Y sin embargo sé que es una nada lo que he visto de lo que hay, ¿no? Para mí es como una pequeña lucecita que se ha encendido en medio de un bosque gigante y lo poco que sé me hace, o sea, lo poco que he visto me hace creer, me hace saber que no sé nada, que hay un Ujú. montón de cosas más y justamente todas las perspectivas y voces y gente que viene a pensar en cosas distintas o que trata de desmentir lo que yo podría creer, no importa, o sea, realmente ¿para qué me voy a pelear? Si Dios existe, no necesita que lo defienda y si no existe, ¿para qué? Entonces, por gusto. Daría todo lo que sé por un 10% de lo que desconozco. Claro, Amigo, tal cual. estamos aún en octubre. Justo estaba pensando. Está pasando un avión, espero que no se escuche tanto. Por favor, a todas las personas que nos siguen o que escuchan esto por primera vez, estamos con un presupuesto súper limitado. Salimos en YouTube, por si acaso, para si quieren vernos en vivo y en directo y se darán cuenta que no tenemos los equipos ni el espacio adecuado para hacer esto. Lo único que tenemos es muchas ganas de conversar, Conversar. conversar, ¿no? Eh, justo lo que los invitaba antes también, conversen, conózcanse, hablen. Creo que es lo más bonito de, de esta vida. Igual estamos ya, aún nos queda unas semanitas más de octubre. ¿Y sabes qué sería Claro. divertido? El otro día estaba pensando en el tema de los disfraces de Halloween, como para salir un poco, porque creo que nos hemos puesto un poco religiosos ya con Milagros y dos programas de esto, entonces como para salir un poco a este lado de nuevo, como más divertido, Vamos más... a lo tenebroso. Sí, ¿no? Pero inclusive estaba pensando el tema de los disfraces como algo más allá de lo tenebroso y lo del miedo. Estaba pensando en las máscaras. Y justo me acordé también de tu... Diego tiene un espectáculo, ¿no? Una obra de teatro ¿cómo se llama? Confesiones, ¿verdad? Confesiones. Es un concierto, no sé cómo definirlo. Un Un concierto concierto con interacción con el con, público en el con teatro. interacción, con historias, con su picante. Está buenazo. Creo que vas a tener una nueva presentación. Pronto lo anunciaremos por acá cuando tengamos, aunque sea una cantidad digna de seguidores. Que creo que una cantidad digna de seguidores son 5, que no sean nuestra familia, ya estoy contento. Pero, pero el tema de las máscaras me parece súper interesante cuando hablas cuando hablas de los disfraces, esto de ponerte algo en la cara para ser otra cosa, ¿no? Creo que Ajá, puede ser algo interesante para hablar, para obviamente, desde el conversar. total desconocimiento. Las máscaras, me gusta. ¿Por Y qué se las más inventaron las baratas también. máscaras? Como yo en nuestra reunión de Halloween del año pasado, que fui el único que no llevó disfraz y pedí mi máscara por Rappi. Mi máscara del payaso de It. Me gusta, Ah, eso ¿sí? era. Era el payaso de It, ok. Ya. Sí, ¿no? Puede ser un tema interesante, el tema de las máscaras más allá de un disfraz. Es un tema interesante, el origen de las A ver qué sale, máscaras. ¿no? Investigaremos un poco ahí con nuestro amigo
ChatGPT. Así es, así es, así es. Bueno, como verán ahí, la temporada nos va a ir guiando por temas para conversar. Y nuestros primeros oyentes, igual si es que tienen temas de los que quieran que conversemos, nos los pueden decir. No tenemos por dónde. Como seguramente es alguien que nos conoce, nos puede escribir por WhatsApp y nos Espérate, dice que... tenemos un Instagram que Ah, ahorita verdad, te verdad. digo porque nunca me acuerdo. Soy pésimo para estas cosas. Además, soy disléxico y cuando trato de buscarlo pongo cualquier cosa y me demoro 3 veces. Bueno, el Instagram es niidea.pe. @niidea.pe. Síganos. Tampoco es que colgamos muchas cosas, pero al menos ahí No, unos clipsitos saldrán. Así que síganos, escríbanos, mándenos hate o cariño, lo que sea, lo que sea. Será déjenos siempre saber de su bienvenido. existencia. Así es. Bueno, amigo Buena mío, ha charla. sido un gusto volver a hablar contigo y verte después de una semana, que ha parecido mucho más que una semana. ¿Por qué a veces el tiempo pasará tan rápido y a veces pasará tan lento? Es Si una quieres conversación terminar también. filosofando un poquito. Es un tema interesante también. Para mí el tiempo pasa lento o largo dependiendo de cómo lo vivas, ¿no? Normalmente cuando haces algo distinto a tu día a día, sientes que has vivido más. Cuando se repite, sientes que pasa más rápido. Por eso de chibolo sentíamos que el tiempo era gigante porque todo era nuevo, ¿no? Y ahora como todos los días hacemos lo mismo, se nos pasa diferente, pero es un tema ¿Tú interesante. crees? ¿Tú crees? Porque a veces cuando haces algo nuevo y te gusta, el tiempo vuela, ¿no? Pero sientes que has vivido más. Como que Ah, cierra esa es el otra día cosa. y dices, oye, siento que he hecho un montón de cosas este día, ¿no? A veces el simple hecho de ir a la oficina y no quedarme trabajando en mi casa hace que sienta que el tiempo ha pasado distinto. Pero bueno, Totalmente, cambiar de ambiente, ¿no? Bueno, esperemos que el tiempo se siga sintiendo corto en estas conversaciones, para que la sí, gente sí, sí. lo escuche en total. Así es. Bueno, Hasta la próxima semana, amigo mío. hasta el próximo, ni idea. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Pa.